Universidad Panamericana de Guatemala, me gradué de la Universidad Panamericana de Guatemala, estudié toda mi licenciatura en la Universidad Rafael Landívar y estudié ahorita mi maestría en Derecho Tributario en la prestigiosa Universidad de San Carlos de Guatemala. Por lo cual vamos a comenzar con esto. Vamos a hacer una pregunta, vamos a comenzar con la falsificación de moneda regulada en el artículo 313 al 320 del Código Penal. Y vamos a determinar qué es ¿qué íbamos a decir? Que es un tipo penal. El tipo penal, yo sé que ustedes ya lo deben saber todos, es la descripción precisa de la acción u omisión que son consideradas como delitos, de las que se les asigna a una pena o una sanción, ¿verdad? Ahora ya pasamos a qué es la falsificación de moneda. Yo tengo una definición de falsificación de moneda. Dice que es el dinero falsificado que se produce sin la conformidad legal del Estado o gobierno y se parece o se asemeja a la moneda real, lo suficiente para compararse con la original, ¿verdad? Esa es una definición de varios autores que he encontrado por aquí. Ahora bien, hablemos qué es la moneda. De acuerdo al Código Penal, la moneda se encuentra regulada en el artículo 300, ¿qué se entiende por moneda? En el artículo 320 del Código Penal. Es el billete de banco de curso legal nacional o extranjero, los títulos de deuda nacional o municipal, los cupones, los bonos o letras del tesoro nacional o municipal, los títulos o cédulas y acciones al portador, sus cupones emitidos con carácter oficial por entidades legalmente autorizadas, públicas o privadas, los títulos, cédulas y acciones al portador, sus cupones y los bonos y letras emitidas por el gobierno. ¿Dónde encontramos esto en la Constitución Política de la República? En la Constitución Política de la República determinamos que quién es el encargado de emitir la moneda. Según el artículo 132 de la Constitución Política de la República, es potestad del Estado exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como las formas y realizar las políticas que tiendan a crear, mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Ahora bien, ¿qué es fabricación de moneda? Falsificación de moneda. Falsificación, dice el artículo 313 del Código Penal, que es quien fabrique moneda falsa, imitando moneda legítima, nacional o extranjera de curso legal en la República, fuera de ella, y será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Aunado a esto, encontramos la alteración de monedas. Primero tenemos que entender qué es la alteración. Es cambiar la esencia o forma de una cosa. Y de allá nos podemos remitir a qué es una alteración de moneda. Quien altera de cualquier manera moneda legítima, nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10. Ahora, introducción a moneda falsa. Moneda falsa es la que será
relacionada con el artículo anterior indicarán los respectivos acasos a quienes a sabiendas introdujeran al país moneda falsa. ¿Se recuerdan ustedes cuando pues yo no sé si ustedes se enteraron del superbillete de dólar que existió? Ese superbillete de dólar era un billete que era totalmente idéntico al billete norteamericano, porque habían hecho también ¿cómo se llama? El billete que estaba tan alterado y lo habían introducido en toda la parte de Irán y Afganistán y todos esos lugares. Y ese billete que existía estaba alterado, pero les costaba mucho saber si era una moneda alterada o la introdujeron. Toda vez que vinieron los mismos bancos norteamericanos y pudieron determinar eso. Expedición de moneda falsa o alterada. Quien a sabiendas adquiere una moneda falsa, ustedes si adquieren para sí una moneda falsa sabiendo que de cualquier modo que debe estar sancionados o señalados en el respectivo caso para la falsificación de monedas, como en el delito de 2 a 10 años, ¿verdad? Ahora hablemos de cercenamiento. Recuerden, ¿qué es la diferencia entre alterar y cercenar? Alterar es poner a una moneda, agregarle algo que cambie su forma de ver, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen en los billetes de norteamericanos, hay monedas norteamericanas, por ejemplo, hay una moneda en específico de plata que si usted le agrega una B, que es la casa de moneda de Charlotte, de Estados Unidos, esa moneda aumenta su valor significativamente. Y entonces, ¿qué hacen los falsificadores? La alteran y le ponen una B a todas esas monedas que se parecen a ese tipo de monedas. En el caso de cercenar es cortar las extremidades de algo. Antes, en la antigüedad, venían y alteraban las monedas. ¿Cómo las cercenaban? Las cercenaban y le cortaban un pedacito o pulían las monedas de plata para que pesaran, para que tuvieran los polvitos de moneda. Entonces, eso era cercenar. Entonces, aquí nos dice que será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Y expedición de moneda falsa. Quien recibiendo de buena fe moneda falsa o alterada o cercenada, la expide o pusiera en circulación a sabienda que una moneda alterada o cercenada será sancionado con multa de 50 a 1,000 quetzales. Esta es la multa. Emisión de moneda falsa. Legalmente emita moneda, haga circular dentro del territorio de la República, será sancionado con 3 a 12 años. Desen cuenta de eso cuando ustedes ya litiguen. Cuando ustedes ya litiguen, tienen que ver cuál es la mínima y cuál es la máxima. Recuerden, cuando ustedes primera declaración, a ustedes le van a decir ¿cómo se llama? Si la pena no tiene, si la mínima no sobrepasa no es de 5 años, le dicen a uno. Si la mínima no es de 5 años, entonces le damos medida sustitutiva. Acuérdense de eso. Entonces, recuerden que la moneda en Guatemala, el billete de Guatemala, el billete, si ustedes lo pueden ver, tienen ciertos detalles que no se tienen, se llama unos filigramas, que son unos pelitos que tienen ellos. Esos pelitos son
cosas que no lo puedan falsificar porque cuesta bastante conseguir ese tipo de papel. Las monedas falsas que han existido aquí en Guatemala carecen de moneda, emisión o circulación de moneda falsa. Quien ilegalmente emita piezas o monedas o las haga circular dentro del territorio de la República será sancionado con prisión de 3 a 12 años. En igual pena incurrirá quien haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador o a la vista, fichas, tarjetas, láminas, planchuelas u otros objetos que con el fin sirvan como moneda. Ahora vamos a hablar con la falsificación de documentos. Aquí es donde muchos se equivocan, porque yo trabajé en el Ministerio Público por más de 6 años y me di cuenta que aquí era donde más se equivocaban las personas que venían y tipificaban un delito en la falsedad material y en la falsedad ideológica. La falsedad material, des en cuenta quien hiciera en todo o en parte un documento falso, un documento público falso o alterar un verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con 2 a 6 años. ¿Qué quiere decir? Usted hace un documento falso. Por ejemplo, ahí en esa diapositiva hay unos antecedentes penales. Usted los hace falsos. Usted viene, hace el documento parecido a los antecedentes penales, pero no tiene nada de validez porque los números no coinciden con los del organismo judicial y todas las cosas que aparecen en el área de antecedentes. O bien, usted tiene ese documento y usted sabe que su cliente no le conviene tener un antecedente con que diga tiene antecedentes penales. Entonces usted lo que hace es venir y alterar el sí por el no. Y entonces en ese momento, pero ¿cómo se llama? Ahí ya existió falsedad material. Porque usted alteró un documento verdadero. O bien usted hizo un documento verdadero. Ahora bien, ¿qué es la falsedad ideológica? Quien con motivo de otorgamiento autorizare o formalizare un documento público, insertándole o hicieran insertar declaraciones falsas concedidas en un hecho que el documento debe probar, de modo que resulte perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6. Véase, usted hace un documento público. Yo no sé si ustedes ya llevan notariado, pero usted hace, el documento público tiene que llevar ciertos requisitos para que se cumplan todos los requisitos. Hay requisitos esenciales y hay requisitos de forma. En los requisitos esenciales, ¿qué pasaría si yo vengo y hago un documento en mi protocolo y le agrego al documento le agrego le dejo unas líneas? Por eso cuando uno hace un documento no deja líneas entre el protocolo. ¿Por qué? Porque pueden agregarle a uno y a eso le pueden agregar unas cosas que pueden perjudicar a tu cliente. Usted en un documento insertare cosas que no, o sea, que van a perjudicar a la otra persona. En el otro es solo alterar, ¿verdad? Por ejemplo, en el documento, la falsedad material, yo vengo y está el documento público verdadero. Y yo vengo y le altero, le quito, le pongo con corrector, le borro el no y le borro el sí y le pongo no.
Y en cambio en el otro, yo vengo y le agrego una declaración al documento que lo haga falso. Falsificación de documento privado. Quien en documento privado cometiera alguna de las falsificaciones a que se refiere los documentos, artículos anteriores serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. En el documento privado, por lo regular, nunca existe eso, porque recuérdense que según el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo, si no me equivoco, si no me equivoco, en los documentos hay un artículo, permítanme, les voy a decir. Cuando uno hace estos documentos, vamos a ver, Código Procesal Civil. En los documentos, miremos, declaración de testigos, dictamen de experto, reconocimiento judicial, prueba de documentos. Aquí en la prueba de documentos ustedes van a ver informe, documento, reconocimientos, por letra, prueba documental, en adversos, documentos, autorizados por notario o empleado público en ejercicio 184, 6, procesal civil. Los autorizados por notario con ejercicio produce efecto tu derecho de arguirlo, refiere al artículo 176, así como los documentos que estén debidamente firmados por las partes se tiene por auténtico, plena prueba. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que el documento privado se tiene como auténtico, pero el documento público admite prueba en contrario, pero es plena prueba en un juicio de civil, ¿verdad? Supresión o ocultamiento o destrucción de documentos. Quien destruye, oculte o suprima en todo o en parte los documentos verdaderos de la naturaleza o los especificados en este capítulo será sancionado con la pena señalada en el artículo, en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien con ánimo, ahí oigan bien, de evadir la acción de la justicia realizan los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Aquí, ¿qué es lo que nos está queriendo hablar? Está queriendo hablarnos lo que dice el Código Procesal Penal. Si no me equivoco, vamos a ver.
Vamos a ver. ...264 del Código Procesal Penal. El 264 que nos habla, la sustitución de las penas. Sí es verdad, pero aquí nos habla dos cosas que no entendemos cuando nosotros nos graduamos. El caso o excepción, el peligro de fuga y la obstaculización de la averiguación. Aquí, en este artículo 327, tendrían que aliarlo al artículo 263, en el cual dice, para evadir el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad se tendrá por cuenta, especialmente de las graves sospechas de que el imputado puede destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar elementos de prueba. Ahí lo tendrían que aliar, porque si no, a ustedes, aunque el Ministerio Público es poco técnico en eso siempre dice, no se le otorga la medida sustitutiva porque tiene peligro de fuga y obstaculización de la averiguación, pero no dice por qué. No dice por qué la obstaculización de la averiguación tiene que referirse a estos tres incisos, donde se está obstaculizando la averiguación. Ahora hablamos de la usurpación. Yo me tomé la molestia de buscar qué era su usurpación. Y la usurpación está dividida en dos. La usurpación es primero apropiarse injustamente del cargo del titular o intendente, o bien apoderarse injustamente de forma violenta de una propiedad o de un derecho perteneciente a otra persona. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Usurpación de funciones. La usurpación de funciones tiene su lugar primero, la de funciones o causa sin título o legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose caracteres oficiales que será sancionado con prisión de 1 año. ¿Qué quiere decir en este sentido? Que uno sin un título o causa determinada, uno sin un título o causa legítima ejerciera un acto propio de una autoridad o un funcionario. Uno hace un acto que debe realizarlo una autoridad. Véase el ejemplo de un alcalde, un ministro o un funcionario. Uno se atribuye esas funciones. Lo que pasa siempre cuando se terminan las elecciones. Viene el alcalde y todavía no ha llegado al ya está ejerciendo funciones de alcalde, y en ese momento él ya no es, él todavía no ha sido nombrado como alcalde. Hasta que llega el momento de que lo nombren, entonces en ese momento él es el alcalde. Y en el otro, usurpación de calidades, es quien se arrogara un título académico. Te hace el ejemplo. Que véase un ejemplo. Yo tuve un caso donde un amigo, ¿verdad? Cuando estudiábamos en la U, vino y casó a otra persona, a una pareja. Y entonces se casaron se casaron los dos esposos. Al pasar el tiempo, ellos hicieron el acta, hicieron todo eso. ¿Qué pasó? El muchacho que los casó no era el abogado, no era abogado en ese tiempo. Y después se resultó que no se graduó nunca. ¿Y qué pasó? Después viene el muchacho y le dice, mira, yo fingí que éramos esposos. Ahora que ya no me parece esto, yo te dejo, ¿eh? Porque yo no estoy casado legalmente contigo. Entonces llega a mi bufete la muchacha y me dice, mire, ¿qué hago, Lick? Entonces en ese momento yo
yo le orienté y le dije, mire, entonces vamos a ir al Ministerio Público a poner una denuncia por usurpación de calidades, ya que estas personas realizaron un acta, pusieron sellos, pusieron cosas y falsificaron un documento. Se van a ir por falsificación de documento, por usurpación de calidades, y va a ver que total que al final del caso, el señor totalmente llegamos a un acuerdo en el juzgado y él le tuvo que entregar toda la casa, más eso tuvo que pagar la mantención de los hijos que tenía, porque él había cometido usurpación y más eso tenía que continuar el caso de usurpación, ¿verdad? Continuemos en esto. Ahora vamos a los delitos contra la economía nacional y el comercio industrial y el régimen tributario. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué es monopolio? El monopolio son todos los derechos legales concedidos por el Estado a un individuo o grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio. ¿Qué es esto? En pocas palabras, es cuando yo recuerdo hace tiempo, cuando recibía cátedras de Derecho de Economía, que nos decían que el monopolio de aquí de Guatemala, el mayor monopolio era el cemento de Guatemala, porque nunca dejaba entrar, igual que la cerveza, y después cuando vino Alfonso Portillo, se hizo la cerveza brava y se hizo ¿cómo se llama? Y hubo libertad. Monopolio es que una persona tenga un producto y no deje que la otra persona, por ejemplo, ahí en el caso de Cementos Progreso, él nunca deja que entren cementos aquí a Guatemala, otro cemento, entonces le baja al producto demasiado y mata al que va a venir a vender cemento, por ejemplo, Cemento Tolteca o todos los esos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso es el monopolio. De acuerdo con el artículo 340 del Código Penal, el monopolio será ejecutado por la persona que absorba producción de uno o más ramos de la industria o de una misma actividad agropecuaria. ¿Qué son los delitos cambiarios? Ahora venimos aquí. Son aquellos delitos ejecutados. Vamos a ver el primero. Quien no venda al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema para operar en cambio las divisas que estuviera obligado a negociar. ¿Quién es el obligado a negociar divisas en Guatemala? El Banco de Guatemala y los bancos o los sistemas bancarios. Si usted no es sistema bancario, no puede negociar o vender divisas. O sea, si usted tiene divisas, puede tenerlas, pero no las puede. Usted no puede ser como, por ejemplo, todos esos vendedores de allá de, ¿cómo se llama? De allá por Telguas, donde venden dólares, ¿verdad? Ellos no podrían vender divisas, ¿verdad? Pero más sin embargo ellos están ahí, cuando se aparece tal vez el del sistema bancario se esconden, ¿verdad? Y se lo venden a un poco precio, pero usted sabe que puede ser un dólar falso o un dólar verdadero, porque usted no sabe si ese dólar es verdadero, ¿verdad? Quien se dedique habitualmente con fines de lucro a comprar y vender divisas sin autorización. Para tener autorización de vender divisas, tiene que ser usted un banco. Y para tener un banco tiene que ser una sociedad bancaria. Y para tener una sociedad bancaria tiene que tener no sé cuántos millones de quetzales tiene que tener de liquidez no sé cuántos millones de quetzales. Ahorita no los tengo en mi haber.
entonces sería imposible venir y vender divisas y dedicarse a eso. Pero más sin embargo hay gente que, por ejemplo, estos vendedores de allá de allá por Telua, de la zona 1, que venden divisas, ¿verdad? Quien hiciera o usara facturas o documentos falsos que contengan datos falsos o inexactos acerca del valor o cantidad o calidad u otra característica. Primero, aquí comete un delito cambiario, es verdad, pero también un delito tributario, porque usted no puede alterar una factura, ¿verdad? Ahí te tendría que ir al código tributario, donde el código tributario regula que usted no puede alterar una factura, ¿verdad? Cuarto, efectuar o exportaciones sin haber previamente la licencia cambiaria. Usted, cuando usted es un exportador, tiene que tener autorización, ¿verdad? Tiene que realizar sus pólizas, tiene que venir y llenar los formularios, tiene que venir y tener a alguien que lo asesore, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Quien obtenga licencias para adquirir divisas del mercado de manera fraudulenta o de engaño. Bueno, quien obtenga licencias para adquirir, bueno, en el mercado mediante fraude, es lo mismo, ¿eh? Ahora pasamos qué es el pánico financiero. Según el artículo 342, ejecutará el delito de pánico financiero las personas que elaboren o divulguen o reproduzcan por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes de una institución bancaria. Veas el ejemplo. Quien sube a redes sociales, hubo un tiempo donde estaban subiendo a redes sociales que, por ejemplo, el banco GIT Continental no tenía dinero, ¿verdad? Que estaba en quiebra. Entonces, eso es pánico financiero, porque ¿qué crea en el usuario del banco? Ir a sacarlo el dinero y desbancar al banco, ¿verdad? Entonces, en ese momento se crea un pánico financiero. O bien, como se recuerdan, yo no sé si ustedes miran esa serie de televisión animada de los Simpson, cuando viene el muchachito ese Bart Simpson y viene y les dice, y él viene y le dice, no hay fondos, hay liquidez para 3 personas y todo eso, y que empieza el banco, empiezan todos los usuarios a querer sacar su dinero, ¿verdad? Entonces, eso es crear pánico financiero, y eso es un delito penado por la ley, ¿verdad? En el artículo 342, miremos cuál es su pena de ese delito. Miremos, 342. B. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y una multa de 5,000 a 50,000 quetzales. ¿Verdad? Ahora empezamos con la quiebra y la insolvencia. Para determinar qué es quiebra, voy a dar una definición de qué es quiebra. Quiebra es un proceso de ejercicio general que tiene por objeto realizar el patrimonio de un deudor que se sobrecede el pago de sus obligaciones, de modo definitivo, o sea que él ya no tiene para poder subsanar sus funciones como sociedad o como, o como comerciante, ¿verdad? ¿Y cuál es la quiebra fraudulenta? Aquí nos dice otra definición y después vamos a pasar a la del código, es no admitir o proveer en contrario
no admitir o proveer en contrario. ¿Qué cosas? Los gastos no fueron documentados. ¿Qué no fueron documentados? No fueron documentados porque, por ejemplo, los gastos, cuando se hace una quiebra culpable, los gastos no fueron documentados, por ejemplo, de los gastos familiares, ¿verdad? Que de ahí se generó la quiebra, que el señor compró un carro último modelo que valía 80,000 o 90,000 quetzales o 200,000 quetzales, que no eran imputables al giro ordinario de la empresa. O bien se dedicó a apuestas o a juegos. Esa quiebra es por culpa de la persona. Eso es quiebra culpable, es lo que dice, lo que regula el artículo 349. El comerciante que ha sido declarado en quiebra culpable será sancionado con prisión de 1 a 5 años, pero es aquel que, a sabiendas que él es el culpable de su quiebra se generó porque él gastó mucho dinero en su familia o en cosas que no necesitaba, o bien se dedicó a apuestas o a juegos y no fue quiebra legal porque él vino y quiso defraudar al, 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 a las sociedades mercantiles diciendo que estaba en quiebra, pero en realidad la quiebra fue generada porque él, por su propia culpa. Ahora bien, si hablamos de quiebra fraudulenta, podemos decir que es cuando la quiebra se declara, cuando el quebrado se declara en bancarrota mientras oculta para beneficios u el beneficio de otra persona por partes activos, o si es reconocimiento como deuda sin serlo. Él reconoce, él entrega activos a otra persona o reconoce deudas que sin serlas, ¿verdad? Para venirse y declararse en quiebra ¿verdad? O sea, yo tengo un montón de deudas, pero no deudas que no son mías, pero que yo me acredito esas deudas para defraudar al Estado, ¿verdad? Eso sería la quiebra fraudulenta. Ahora pasamos a quién es alzamiento de bienes. Alzamiento de bienes es lo mismo, es lo mismo. Es cuando uno viene y cuando uno tiene el propósito de engañar a una persona, ¿verdad? O sea, cuando en las tarjetas de crédito, por lo general, lo que le dice a uno, le dicen muchos abogados a las personas, ¿sabes qué? Pasar los bienes a nombre de tu esposa y les decís que vos no tenés bienes. Entonces, eso se llama alzamiento de bienes. Quien con propósito para sustraer el pago de sus obligaciones se alzare de sus bienes, los enajenare o gravare o ocultare, simulare créditos o enajenare sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de las deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 300,000 quetzales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted viene y vende todos los bienes a nombre de su esposa, pasa los bienes a nombre de su esposa, o bien vende todos sus bienes para no pagarle a la tarjeta de crédito. En otro sentido, ahora hablemos de quiebra de sociedades irregulares establecidas. Recuérdense que no sé si han llegado ya a mercantil sociedades, ese es el mercantil 1. En ese es cuando ustedes hay varias sociedades irregulares. Las sociedades irregulares son aquellas sociedades que por su forma no
en el Código de Comercio lo determinan como sociedades irregulares. En esas podrían estar la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, pasa lo mismo, que para el efecto de lo dispuesto en este código se considera fraude la quiebra total de las sociedades constituidas sin los requisitos legales y a quienes las constituyen, y se aplicarán sanciones establecidas en este. Usted, para declararse en quiebra de una sociedad irregular, tiene que llenar ciertos requisitos. Si usted no llena los ciertos requisitos para declararse en quiebra, el registro mercantil no se lo admite o bien lo acusa de este delito. Pasemos a los delitos contra la seguridad del Estado. Ahora vamos a hablar de qué es traición. Según varios autores que encontré, traición es el delito contenido contra un deber público como la patria para los ciudadanos o la disciplina para los militares, cometido contra un deber público como la patria o para los ciudadanos y la disciplina para los militares. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Cómo vamos en tiempo? Ya son las 7:46, licenciado. Va. Entonces ahora comencemos con las preguntas, porque ya sí comenzamos con los delitos contra la seguridad del Estado mañana. Ok. Díganme. Compañero, si usted tiene una pregunta, la puede escribir al chat. Sí, licenciado, mucho gusto. Me llamo José Herrera. ¿Qué? Dígame. Fíjese, tengo una consulta con el artículo anterior cuando se declara la quiebra. Entonces, Dígame. ¿cuál sería la quiebra legal que no sería constituida como delito? Como delito se encuentra en el Código de Comercio. La quiebra que no es constituida como delito, es la que... La quiebra, hay quiebras que no son constituidas como delito, pero vamos a ver, ahorita le voy a explicar. Quiebra. ¿Sí? A ver, crédito, vamos a ver. Liquidación y disolución de las sociedades. Liquidación. Entonces usted tendría que empezar de esta forma. Usted primero tendría que venir y comenzar, por ejemplo, en el artículo 225 del Código de Comercio, a disolver parcialmente ¿cómo se llama? O la separación de los socios, ¿verdad? Primero, y aquí le va indicando cómo usted tiene que, los acuerdos de exclusión, la responsabilidad del excluido, la separación de los no accionistas y la separación de todo eso. La responsabilidad, la retención del capital y la liquidación parcial. Y después la liquidación inmediata. Otra forma de declarar la quiebra de una sociedad puede ser por disolución total. Usted disuelve totalmente la sociedad o bien la liquida totalmente. Y allí se declara usted así, o bien fusiona su sociedad. Yo no sé si ustedes han visto la fusión de sociedades. Vamos, no sé quién me estaba hablando. Si vamos entendiendo.
Sí, licenciado. Sí, me va entendiendo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, entonces usted o bien transforma la sociedad, ¿verdad? Usted en vez de declararse en quiebra, el declararse en quiebra es decir que usted no tiene nada, pues, o sea, pero si usted utiliza ciertas artimañas, pasemos a lo de las quiebras, por favor, ciertas artimañas para poder hacer eso, usted lo que primero tendría que es hacer una disolución de la sociedad, venir y ver cómo se llama. O bien, si se ven ciertas anomalías, poner un interventor. El interventor tendría que haber el órgano de fiscalización, poner un interventor y ver cómo van liquidando la sociedad hasta terminarla. Pero si usted viene y se declara en quiebra, tiene que probar que usted no tiene nada. Pues usted no tiene nada que probar. Pero si usted, por ejemplo, en este caso, usted viene y se declara en quiebra, usted tiene que decir, yo ya no tengo ningún centavo, ¿eh? Pero si, por ejemplo, fraudulentamente usted viene y existen y usted le pasa todos los bienes a otra persona, usted está engañando a la sociedad, porque la sociedad le va a decir, mire, ¿y qué pasó con usted? No, yo no estoy en quiebra, va a decir. ¿Me vas llevando la secuencia o todavía no? Sí, estamos. O sea, para no caer en estos delitos, hay que seguir el procedimiento para poder declararse en quiebra. Declararse en quiebra. Vos te declaras en quiebra, vas llevando todos los requisitos para declararla en quiebra, tenés que poner, esto no es así como eso se lleva más que todo cuando, por ejemplo, un contador público y auditor lo lleva ya tus activos y tus pasivos, ya no tenés pasivos, ya no está entrando dinero, solo vos estás gastando, ¿va? Entonces ahí, cuando hacen ¿cómo se llama? Ese cuadro de contabilidad y no coinciden tus pasivos con tus activos, vos tenés más pasivos que activos. Entonces, en ese momento, él te levanta un acta a vos y él te declara en quiebra. Pero, ¿qué pasaría si en este caso de la quiebra fraudulenta, vos le pasaste todos los bienes a tu esposa? Entonces no es real. O bien, vos gastaste más en tus pasivos son porque vos viniste y te dedicaste al juego, vos jugaste al bingo y ahí perdiste una gran cantidad de dinero o compraste un carro multimillonario, ¿me entendés? Entonces, en ese momento, tus pasivos son más que tus activos, ¿me entendés? Sí, correcto. Muchas gracias. Digamos, ¿quién más tiene otra pregunta? Yo creo que no hay más preguntas, licenciado. ¿No hay más preguntas? No, no hay más preguntas, nadie escribió. Ah, va. Bueno, entonces estaríamos ahí, entonces el día de mañana nos dedicaríamos a ver qué es el tema de mañana, delitos contra la seguridad del Estado. Sí, así es. Por favor, leamos esos artículos, por favor. Los de espionaje, los artículos del 381 a los 382. Y vamos a ver si logramos terminar este. Y después procedemos, si se termina rápido, procedemos a un repaso. Y ya se hacen preguntas, ¿verdad? Ok, está bien. Entonces, muchas gracias, licenciado, por esa disertación. Gracias por su tiempo y haber aceptado colaborar con nosotros, ¿verdad? No tengan pena. Muchísimas gracias. Entonces, compañeros, que pasen una feliz noche. Gracias por haber asistido. Y espero que sea de mucha utilidad este repaso.